Continuamos con el Norway Chess Blitz y como lo prometido es deuda, les vengo a traer el clásico de clásicos en el mundo del ajedrez actual. Y es que si en el fútbol existe el Real Madrid-Barcelona y el Boca Juniors contra River Plate, en el ajedrez existe el Hikaru Nakamura contra Magnus Carlsen a ritmo Blitz. Y es que, bueno, recuerden que estos dos jugadores de hecho son quizá los mejores de la historia en esta modalidad. Y bueno, de hecho Magnus sigue siendo el campeón mundial a ritmo Blitz y rápido, así que ojo. Así que bueno, cuando estos dos se enfrentan en un torneo siempre es un espectáculo y esta partida no fue la excepción. Así que quédense hasta el final porque aparte de que la partida fue brutal, tuvo un desenlace realmente inesperado. Así que atentos. Con las piezas blancas, en esta ronda número 6, el gran maestro norteamericano Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras Magnus Carlsen respondía con D5, caballo F3, caballo F6 y alfil G5. Esto se conoce como el ataque torre. Carlsen juega caballo E4 atacando el alfil de Nakamura y alfil F4. Nótese que Magnus ha movido su caballo 2 veces, pero Nakamura también ha tenido que mover su alfil por segunda vez. Aquí Carlsen juega C5, E3 por parte de Naka, caballo C6, caballo BD2, alfil F5, C3, E6, dama B3. Las blancas aprovechan o intentan aprovechar que el alfil de las negras salió y ya está un poco débil el punto B7, pero dama D7. Magnus sencillamente defiende con la dama. Alfil B5 clavando el caballo, caballo por D2. Y ahora rey por D2, una jugada muy curiosa aquí de Hikaru Nakamura y es que, bueno, él mismo decide quedarse sin enroque. Aquí era perfectamente posible caballo por D2 y tras torre C8 enroque con una posición muy igualada. En cambio, tras rey por D2, pues hay cierto peligro de que se abra la posición aprovechando el rey en el centro. Aquí Magnus juega F6, obviamente con la idea de jugar E5 en algún momento. Dama A4 de Hikaru, que bueno, sigue poniendo presión en C6. Torre C8 por parte de Carlsen, D por C5 y E5. Bueno, tras esta jugada, las negras parecen estar muy bien. Y es que aquí Nakamura juega alfil G3 y alfil por C5. Las negras recuperan el peón, se quedan con un excelente centro de peones. Y bueno, Nakamura ya no se puede enrocar. Torre H D1, A6 por parte de Carlsen, alfil E2 y caballo E7. Bueno, aquí Magnus propone cambio de damas. Era interesante, por ejemplo, la jugada H5, intentando mantener piezas para tratar de aprovechar al rey en el centro, aunque bueno, tras rey E1 parece que las blancas no van a tener problemas. En lugar de eso, tras caballo E7, Nakamura no lo piensa mucho para cambiar las damas porque le conviene ya que su rey está en el centro. Alfil por D7, rey E1 y alfil E6. En esta posición ya pues no importa que el rey se haya quedado en la casilla E1 porque no hay damas en el tablero. Sin embargo, pues las negras siguen manteniendo una buena ventaja debido a su espacio en el centro y la buena ubicación de sus piezas. En cambio, Naka está todavía un poco amarrado ahí atrás. H3 aquí del norteamericano, rey F7 de Magnus Carlsen, caballo D2, H5 aquí de Magnus que ya empieza a atacar, torre AC1, caballo F5, alfil H2 y caballo D6. Probablemente aquí G5 era muy interesante, ¿no? Sin perder tiempo en el ataque con ideas como G4 intentando aprovechar que el alfil en H2 pues está en el aire de momento. Tras caballo D6 en cambio, Nakamura juega alfil F3, bueno ya empieza a poner cierta presión sobre el peón de E5, de D5, G5 por parte de Carlsen, caballo B3 atacando el alfil y caballo E4, bueno una jugada con una idea posicional bastante profunda. Lo mejor según el módulo era caballo C4, un poquito más agresiva, atacando en B2. Y por ejemplo, tras caballo por alfil, torre por. Y si B3, pues caballo A3. Y bueno, el caballo se dirige, por ejemplo, a la casilla B5 para buscar temas sobre C3. Pero bueno, la posición está más o menos igualada. En cambio, tras caballo E4, Nakamura juega caballo por alfil primero, eliminando la pareja de alfiles. Torre por C5 y C4. Fíjense que aquí Naka decide no capturar el caballo en E4, ya que esto sería un error. Tras la jugada peón por, fíjense que el alfil de las blancas está completamente atrapado y no parece fácil buscar una forma para sacarlo. En cambio, el alfil de Magnus está a su máxima capacidad allí amenazando el peón de A2. La otra diagonal también está abierta, por lo que bueno, la posición es mejor aquí para las blancas. Tras C4, en cambio, Magnus Carlsen juega G4, intentando, como les dije anteriormente, aprovechar el alfil que está indefenso en H2. Y ahora C por D5, G por F3, D por E6 jaque, rey por E6 y G por F3.
Hemos llegado a un final de torres, por supuesto, y caballo contra alfil. Aquí Magnus juega torre por torre primero para eliminar esta pieza, ya que su caballo pues está amenazado. Torre por C1 y caballo G5, amenazando el peón de F3 y el peón de H3. Aquí Hikaru Nakamura decide defender el de F, que es más importante porque le estaban dando un jaque doble. Y ahora caballo por H3, una jugada un tanto arriesgada en este momento. Hay que destacar aquí que quizá era un poquito mejor H4. Fíjense que tras la jugada caballo por H3, Nakamura juega F4 y cuidado porque el caballo se está quedando sin casillas. De momento está atrapado. Y de hecho Magnus juega E4, lo que es un error, porque tras este movimiento definitivamente el caballo de las negras está atrapado. Lo mejor quizá era H4, intentando pues evitar que el alfil pueda salir y también pues que se mantiene la presión sobre el punto F4. En cambio, tras E4, bueno, aquí Nakamura juega rey F1, se da cuenta de que el caballo está atrapado, aunque lo mejor quizá era torre C4 para atacar el peón de E, que las negras juegan F5 y ahora sí rey F1. ¿Por qué? Bueno, porque tras rey F1 Carlsen tenía una oportunidad. Juega torre G8, que no es la correcta. Lo correcto era rey F5 para venirse a defender su caballo con el rey. Tras torre G8, torre C5 por parte de Nakamura, que ataca el peón de H. F5 de Carlsen, que ahora sí definitivamente fija su caballo, lo deja encerrado. Torre E5, jaque, rey F6, alfil G3. Fíjense lo importante que era la jugada H4. Torre G4 de Magnus Carlsen, que lucha porque su caballo no quede perdido. Amenaza jugadas como H4. Torre E8, H4, alfil H2 y rey G6. Aquí era un poquito mejor la jugada rey F7. Aunque tras torre C8, las blancas están definitivamente mejor. Tras torre G6, perdón, rey G6 en cambio, Nakamura juega torre H8, una jugada que es una pérdida de tiempo. No está muy clara la idea de Naka porque, bueno, el peón está sencillamente defendido. Aquí lo más natural es jugar algo como A4 para intentar fijar los peones negros y fíjense que de momento las negras no pueden hacer mayor cosa, están como tiesas en esta posición. En cambio, tras torre H8, Carlsen juega rey G7 ganando un tiempo, ataca la torre. Torre B8 de Nakamura, B5 de Carlsen y ahora torre B7, el jaque del aficionado, el que ya hemos nombrado en tantos videos. Aquí no era necesario este jaque, fíjense que con este movimiento pues se ayuda para que el rey de Carlsen suba un poco más. Aquí lo correcto era torre B6, de hecho cortando al rey y amenazando el peón de las negras. En vez de eso, tras torre B7, Carlsen jugó rey G6, su rey se activa un poquito más. Torre B6, por eso no estuvo muy clara la idea de Nakamura. Esta jugada ayuda a las negras otra vez. Aquí quizá era un poquito mejor B4, pero bueno, igual hay que ganarse el peón. Carlsen juega rey H5, torre por A6. Miren lo diferente que hubiese sido si el rey estuviera en G7. Ojo con eso. Torre G7 aquí de Carlsen. Torre F6 buscando el peón. Rey G4, el rey de Magnus se activa. Rey G2, perdón, y ahora caballo por F2. Fíjense Magnus cómo busca unos increíbles recursos. De estar perdido hace unos movimientos, ahora sacrifica su caballo, pero es que su rey se activó demasiado gracias a los jaques del aficionado de la Torre Blanca. Rey por F2 aquí de Nakamura, no hay más jugadas. Rey H3 atacando el alfil. Alfil G1 y torre G2 jaque. Tras este movimiento, Nakamura no tiene más remedio que retroceder con su rey y torre por B2. De repente, pues la torre de Carlsen está súper activa. Nakamura tiene pieza además, pero es que el alfil está bastante malo. Fíjense que de momento no tiene muy buena salida. Está atrapado por sus propios peones. Juega alfil F2 buscando activarlo por la casilla de 1. Rey G4 de Carlsen, que ahora busca meter su rey con amenazas en F3. Torre G6 jaque. Rey F3 y alfil por H4. Bueno, de momento el jaque, el mate está controlado. Torre B1 aquí por parte de Magnus Carlsen. Alfil E1 de Nakamura. Rey por E3. Torre B6 y rey F3. Ustedes dirán, ¿por qué Carlsen no se come el peón de F4? Bueno, porque aquí simplemente con la jugada A4 se aprovecha la clavada del peón negro. Así que de momento Magnus espera con rey acá. Torre H6 por parte de Naka. Fíjense que si A4 aquí, cuidado porque viene E3 y las redes de mate están en camino.
En vez de eso, tras torre H6, E3 por parte igual de Nakamura, de Carlsen, torre H3 de Naka y rey E4. Otra vez, ¿por qué Magnus no se come el peón de F4? Bueno, porque viene rey E2 y el rey podría escapar de las redes de mate. Por ejemplo, tras torre B2, rey D3 y bueno, el rey se activa, ¿no? Tras torre por A2 viene alfil B4 y ya es muy difícil aquí que las negras puedan ganar. Magnus prefiere dejar el rey encerrado. Fíjense que aunque se vaya acá, viene jaque y el rey tiene que retroceder. Nakamura juega torre H5, B4 por parte de Magnus Carlsen. Aquí sí ya era posible rey por F4, porque fíjense que la torre no puede pasar y ponerse detrás del peón. Pero tras B4, torre H2, torre A1, torre B2 y rey F3. Bueno, técnicamente la posición está igualada, pero las blancas son las que tienen que evitar equivocarse, porque la posición de su torre es muy importante. Torre H2 aquí en Nakamura, rey por F4, ahora sí Carlsen se come el peón. Torre H4 jaque, rey F3 y torre H3. Por supuesto no puede ser capturado el peón porque viene E2 y se cae el alfil. Por eso torre H3 en este momento, rey E4 de Carlsen, torre H2, F4, torre B2, rey F3 y torre H2. Fíjense que aquí pues parece que las negras están muy activas con los peones, pero es que el rey no puede pasar y los peones tampoco. Torre B1 aquí de Magnus Carlsen, torre H3 de Nakamura, rey E4 y torre H4. Un error aquí de Hikaru Nakamura y es que probablemente quería intentar forzar la partida con una jugada como alfil G6, G3. Pero aquí lo correcto era sencillamente torre H2 manteniéndose. Por ejemplo, aquí si F3, que parecía la jugada peligrosa, viene torre H4 y tras rey D3, torre por B4. Y ahora el jaque en E2 no funciona porque existe la jugada rey F2 y esto debe ser tablas. En cambio, tras torre H4, torre B2 de Magnus Carlsen, que también se equivoca aquí, lo correcto era torre A1 atacando el peón. Tras torre H2, por ejemplo, F3. Y ahora sí torre H4 no sirve porque tras rey D3, si la torre captura en B4 viene F2 y el alfil se cae. Tras torre B2, en cambio, Naka juega alfil y G3. Bueno, no era momento aquí de buscar contrajuego ni de forzar. En realidad es muy difícil aquí que la blanca ganen. Lo correcto era jugar aquí torre H8 para meter el rey por detrás, la torre por detrás para empezar a dar jaques al rey. Por ejemplo, tras torre por peón, viene alfil por B4 y bueno, aunque las negras parecen estar mejor, siempre existen los jaques de la torre. En cambio, tras alfil G3, Magnus juega rey F3. No se puede capturar el peón con la torre porque cae el alfil. Aquí Naka juega alfil E1 de nuevo porque tampoco se puede capturar por el alfil por el mate aquí en B1. Y tras alfil E1, entonces torre por A2, ya son 3 peones, torre H3 jaque, rey G4 ganando un tiempo atacando la torre H4, rey G5, torre H8, B3, torre B8 y B2. Ya la posición aquí de Nakamura está totalmente perdida y es que los peones son demasiado fuertes. Torre B5 jaque, rey G4, torre B4, rey F5, torre B8, F3, torre B4 intentando cortar al rey, pero F2. Tras alfil por F2 y E por F2, Hikaru Nakamura decide abandonar porque, bueno, aquí está totalmente perdido. ¿Cuál es el plan de las negras? Sencillamente venirse con el rey, atacar la torre y luego venir a apoyar el peón también con el rey. Y la blanca jamás van a poder capturar el peón porque siempre está la coronación de la dama con jaque a la descubierta. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? El clásico en esta ocasión se lo lleva Magnus Carlsen en un final increíble, donde parecía que tenía un caballo encerrado y estaba ya perdido. Sacó recursos no sé de dónde y terminó ganando la partida. Algo espectacular que tiene el noruego es esto. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque se vienen las partidas clásicas de este Norway Chess y obviamente tienen que estar espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.